seguimos en la tarde cuando pasa un minuto de la hora 18 y estamos con un invitado que yo lo quería tener hace mucho tiempo. Le agradezco a Valeria, que Valeria es mi kinesióloga, así que le agradecemos a ella y estamos con el doctor Francisco Coso. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo les va? Un honor que esté en mi programa, en serio, muy gustoso. Y bueno, gracias por darme la entrevista y bueno. Para mí también es un placer estar acá, compartiendo la tarde con ustedes. Exactamente. Bueno, cuénteme por qué eligió abogacía, cuándo fue. Bien, bueno, la verdad que abogacía fue la carrera que nunca dudé, es decir, nunca lo dudé. ¿Que siempre le gustó? Sí, siempre me gustó, no es que uno llega a la abogacía, o en mi caso que llegue a la abogacía porque tenía elección de otra carrera y que no me gustaba, no, siempre supe que era abogacía. Y desde que terminé la escuela, mi carrera pensada y demás, y directamente iba a eso, sin duda alguna, era la abogacía. Claro, porque veo que algunos chicos se hacen el test vocacional, como se le dice, para ver qué carrera. Y usted no, enseguida ya tenía... No, yo no hice test vocacional. El test vocacional es una orientación que sirve en muchos casos para las personas que no están decididas respecto a lo que quieren estudiar. Pero en mi caso no fue así. Yo ya sabía que el perfil mío estaba para el lado de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales esta elección por la abogacía, que es la defensa de derechos, ¿no? de las personas, del individuo, sujeto. Exactamente. Entonces estaba por ese lado, así que no fue complicado para mí. Hay mucha gente que por ahí no le gusta, como exacto. Charlábamos hace un ratito fuera de aire, ¿no? De que la carrera es muy especial, ¿no? Exactamente, no para cualquiera, porque uno tiene que tener un temperamento bastante... Hay que tener un temperamento, hay que tener un cierto carácter en saber cómo llevar el caso, cómo tratarlo, cómo tratar con la gente, cómo también sobrellevar las acciones del trabajo diario, ¿no? Que no es fácil, no es una carrera para la cual, si uno piensa voy a estar tranquilo trabajando desde mi estudio, no es tan así, porque es una carrera que tiene mucho dinamismo. Porque hay gente que es muy demandante y que quiere todo ya. Y sí, siempre, creo que en todos los casos uno va a tener clientes que algunos son muy demandantes, pero también por ahí se entiende la demanda constante por el hecho de que al abogado generalmente uno llega por un problema. Exactamente, sí, por un litigio legal que tiene. Exacto, no es el de los casos donde uno va por algo feliz, sino que llega por un problema. Por algo no grato. Y cuénteme, ¿dónde estudió? ¿En la Facultad de Buenos Aires? En mi caso yo estudié en la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Recibí toda la formación, de la cual eternamente agradecido, porque la formación que nos dieron fue una formación excelente, con cursado permanente y exámenes finales, que por ahí siempre digo, todos exámenes finales, que es una oportunidad para que uno pueda revisar toda la materia en su totalidad. Porque recordemos que se toman parciales y exámenes. Exactamente, nosotros teníamos exámenes parciales y después el examen final de todas las materias. No teníamos, como se estila hoy en día, por ahí en materias cuatrimestrales, sino que nuestras materias eran anuales, con finales obligatorios. Es decir, que obligaban al estudiante a que tenga que ver toda la materia nuevamente, ¿sí? Para rendir el examen final. Eso yo pienso, porque a mí me gusta estudiar y pienso que uno tiene que tener una revisación. Sí. Y siempre digo lo mismo, tiene que ir formándose porque cambia continuamente esto. Totalmente. Y aparte yo creo que la universidad te da una formación básica inicial, de la cual después, cuando uno empieza a trabajar, ahí se va dando cuenta y te das cuenta de que esta formación no termina nunca, porque estás en constante estudio a medida que van llegando los casos a tu estudio. Exactamente. De hecho, estaba viendo una formación del Código Civil 2015 y se modificó todo de lo que yo estudié, porque le voy a decir al público que también estudiamos abogacía, y seguramente lo que yo estudié hoy no tiene nada que ver con lo que está hoy en día. Y cuénteme cómo hizo Derecho, Familia y Sucesiones. A ver, cuando uno termina siempre se surgen dos grandes conflictos, ¿no? Dos grandes dicotomías. Claro, para el profesional nuevo decir,
¿dónde trabajo? ¿Dónde arranco? ¿Qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? ¿O ingreso a la parte estatal, a lo que es el trabajo como dentro del Poder Judicial, o en el tribunal, como claro, o en el ejercicio profesional de forma autónoma, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes conflictos que surgen. Y por el otro lado, ¿a qué me voy a dedicar? Creo que eso también uno lo va perfilando durante la carrera, a qué orientación quiere adoptar o se quiere tomar, y en base a eso después se va trabajando. En mi caso, yo me especialicé en Derecho Procesal, orientado a los procesos de familia y sucesiones. Esa fue mi especialidad, que la haces una vez que terminás la carrera, elegís la universidad y lugar y realizás tu especialidad. En mi caso yo tengo esa especialidad y la especialidad en Derechos Humanos. Son las dos especializaciones y actualmente estoy ya terminando en etapa de tesis del doctorado en Ciencias Jurídicas. Qué lindo. Sí, la verdad que es una satisfacción. Eso ya es una satisfacción personal, porque la etapa de un doctorado ya es una instancia final académica, es la instancia académica más elevada que uno tiene y que te permite llegar a la investigación, ¿no? A profundizar cuestiones, cosas más científicas. Cosas más científicas, la actividad es más científica. Por eso es una satisfacción más personal, que va para lo personal más que en lo laboral, ¿no? Bueno, cuénteme, yendo más a lo profesional, ¿qué es un derecho de familia? El derecho de familia es una de las ramas que presenta el derecho, orientada a el estudio de todas las situaciones que quedan comprendidas en un conflicto familiar, ¿sí? Tema conyugal, divorcio. Ahí entran divorcios, alimentos para niños, alimentos para adultos. Mire, usted no sabía eso, que se puede... Sí, por supuesto. Los padres también pueden exigir alimentos a sus hijos en determinadas situaciones, obviamente. Exactamente. Y condiciones. Después tenés cuestiones que están relacionadas a la capacidad de las personas, restricción de la capacidad de las personas. Tenés cuestiones que están relacionadas a la guarda de menores, adopción, etcétera. Es decir, es amplio el abanico, muy amplio el abanico, y generalmente es una de las ramas que tiene mayor demanda en lo que es la actividad profesional. ¿Por qué? Porque nadie está exento de un conflicto familiar. Exactamente. Póngale, y el tema de los chicos, ¿a qué edad pueden decidir o no se decide hasta la mayoría de edad si se quedan con el papá o la mamá? Bueno, ¿Pueden decidir eso? Sí, como vos decías, en 2015 nosotros tuvimos la reforma del Código Civil, ¿sí? Del Código Civil y el Código Comercial. Se unificó esto en un solo código que se llama Código Civil y Comercial de la Nación, y esto también trajo varias novedades, ¿sí? En materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Que estos avances ya venían de todas maneras con la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Que surge en la época de los 80 y que hablan, en el caso de los infantes, de una capacidad progresiva, es decir, de que estos chicos ya no se va a medir, es decir, la capacidad, ¿cómo se determina? No es solo a los 18 años cuando adquieran la mayoría de edad, que esta es la edad en la cual se adquiere la mayoría de edad, los 18 años, sino que hoy cada vez se le da más participación a que los chicos puedan definir, a intervenir y tomar también decisiones en todas aquellas cuestiones que son relativas a ellos. Es decir, en un conflicto familiar, ¿sí? Si está en discusión si el nene va a ir con el padre o con la madre, es muy probable que en el juzgado, si el conflicto se judicializa, se le tome una entrevista con un equipo especializado, ¿sí? Que está integrado por un psicólogo, un psicólogo, trabajador social, un médico y demás, y el juez de familia, y también interviene el defensor, ¿sí? Para escuchar al niño y ver qué es lo que el niño quiere.
si quiere quedarse con el padre, si quiere quedarse con la madre. Estas entrevistas, en mi caso puntual, las he tenido en chicos de 4 o 5 años en adelante. Y es tan decisivo lo que el chico quiere para que se tome la resolución final de a quién va a quedarse con el cuidado del chico, que es fundamental. Hoy es fundamental. Prácticamente, si los padres no se ponen de acuerdo en relación a quién va a tener el cuidado personal del niño... La guarda el chico. Sí, exactamente. El cuidado personal del niño se llama que con quién va a residir, con quién va a estar en forma permanente, por más que pueda tener también contactos con el otro progenitor con el que no convive. Es fundamental la decisión o la opinión que tenga el chico. Por eso hablamos de que con estas reformas que se han dado, el chico va teniendo mayor participación y su capacidad se va a ir determinando en situaciones particulares, ¿no? Exactamente. O sea, no es que tenemos que esperar hasta los 18 para que realice la totalidad de los actos, sino que estos se fueron morigerando o adaptando conforme esa capacidad progresiva que el nene va teniendo a medida de que se va desarrollando. ¿Y cómo se arregla el doctor los regímenes de visitas? ¿Se ponen de acuerdo también judicialmente a ver cuándo lo va a visitar el padre y las condiciones? Mirá, Ezequiel, actualmente nosotros estamos trabajando mucho con la mediación familiar, ¿sí? La mediación familiar es una instancia previa al juicio. Entonces, todas estas cuestiones en las cuales se discuten con quién se va a quedar mi hijo, cuántas veces lo puede ver el padre o con qué frecuencia lo va a ver, tienen que pasar primero por la mediación, ¿sí? ¿Qué es esto? Hay una serie, un listado de mediadores oficiales que trabajan, ¿sí?, para el Poder Judicial, los cuales son sorteados o designados por las propias partes interesadas en la mediación para que intervengan y puedan facilitar entre las partes la comunicación y ver si se puede encontrar una solución al problema de que con quién va a quedar el nene y cómo va a ser la comunicación para el otro padre con el cual no convive. Estas instancias son muy productivas. ¿Por qué? Porque reducen bastante el grado de conflictividad y permiten que en un tiempo breve se pueda resolver el problema sin necesidad de pasar por un proceso judicial que todos sabemos tienen un tiempo... Que por ahí es estresante. Es estresante tanto para los padres como para la familia, para el niño. Es también desgastante porque un procedimiento judicial es desgastante, tiene muchas etapas. Y también lleva un tiempo extendido y la parte que por ahí a la gente no le gusta, que son los honorarios. Genera mayores costos, ¿no? Mayores costos que una etapa de mediación. Por eso la mediación está funcionando muy bien. Y vos me preguntabas acá cómo se hace en el caso del padre, por ejemplo, que no convive con el nene, ¿no? Exactamente. En esos supuestos, hoy en día, gracias a Dios, está estilando mucho la posibilidad de acordarlo en estas instancias de mediación o por fuera, con el trabajo y el acompañamiento de los abogados. Se puede acordar de qué manera van a ser esas visitas. Antes se llamaba régimen de visitas, ahora el código modificó la denominación y la designan como régimen de comunicación, ¿sí? Entonces puede ser, como en la mayoría de los casos se da, que se establezca a favor de aquel padre que no vive con el chico un régimen amplio y abierto. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos un ejemplo. Si el nene decide vivir con la madre, tener su residencia principal con la madre, el padre lo va a poder buscar cuantas veces quiera, ¿sí?, de la casa de su madre, llevarlo, traerlo, compartir algunos días con él, después restituirlo a la casa de la madre, acordando siempre, obviamente, con la madre el ¿sí?, horarios, los días de la búsqueda, quién lo va a llevar, quién lo va a traer. En el caso que pase lo contrario... En el caso que pase lo contrario, es decir, que no existe esta posibilidad de hacer un acuerdo por escrito, ¿sí?, ahí ya la situación se debe judicializar. Es decir, ¿qué sería lo contrario? Que los padres no se pongan de acuerdo en con quién va a vivir el nene y cómo va a ser el régimen de comunicación a favor de ese otro progenitor con el cual no convive. Exactamente. ¿Sí? Esos casos ya se judicializan.
La justicia, ¿qué es lo que va a hacer? Como te decía hoy, mediante un equipo técnico especial, va a tomar entrevistas con el nene, se le va a preguntar con quién quiere estar, con el padre, con la madre, si quiere ir con el otro con el padre con el cual no convive o con el cual no va a convivir, de qué manera, se entrevistan a los padres, ¿sí? Y ahí el juzgado va a determinar un régimen de comunicación según las circunstancias particulares del caso. Porque hay diversidad de casos. Hay padres en los cuales el chico nunca ha tenido contacto, entonces hay que empezar un proceso de revinculación. Eso iba a decir. Claro, un proceso de revinculación que esto va con el tiempo. Primero se hace durante unas horas durante una jornada, si va evolucionando en forma positiva se va extendiendo este régimen y así hasta llegar a un régimen mucho más estable, en el cual obviamente que a todos los chicos le hace bien tener contacto tanto con el padre como con la madre, porque ambas figuras son esenciales. Exactamente, en el caso de que los dos tomen estupefacientes o tengan violencia con el nene, ahí se le avisa al CONAF, al cuidado del niño. En realidad... estas situaciones son especiales porque si tenemos el supuesto de encontrar a un chico con padres que tengan problemas con estupefacientes, que tengan problemas con el alcohol, que tengan problemas delictivos, ¿no? Delictivos, o que puedan llegar a tener acciones que pueden resultar perjudiciales para un chico, por ejemplo, que el nene esté bajo un ambiente de violencia física, moral, psicológica. Acá se toman medidas, ¿sí? El COPNAF, lo que hace el COPNAF es cooperar con el Poder Judicial en el accionar y en la protección de niños y adolescentes, pero no es quien toma las decisiones de determinar si el chico tiene que ser apartado del padre o de la madre, lo toma siempre el juzgado de familia. Exactamente. Si es el juzgado de familia el que está facultado para determinar si es saludable para la crianza de ese niño hacer un apartamiento del niño, ya sea por un tiempo, eso se verá porque nunca se toman separaciones de forma definitiva, ¿no? Sino que se va viendo con el tiempo para darle una mayor protección y seguridad a ese niño, generalmente. Si encontramos, vamos a un caso puntual, el caso de que un niño está residiendo con la madre y la madre cae en un problema de drogas, si el niño tiene un familiar directo, cercano, con el cual pueda llegar a mantener un contacto, la justicia va a determinar que ese familiar se haga cargo, tenga la guarda de ese menor en forma provisoria hasta tanto la madre se pueda recuperar y se encuentre el momento en el cual puedan tomar de vuelta la tutela del chico. Totalmente. Pero siempre la separación de los hijos respecto a los padres es excepcional, ¿sí? No es que se pueda separar tan fácilmente a un hijo del padre, ¿sí? Del padre o de la madre. Correcto. No es algo que se pueda plantear en forma muy sencilla. Esto te lo digo porque muchas veces vienen al estudio gente que dice, mi expareja me dijo que me va a quitar a mi hijo, que le amenazaron que le van a quitar al hijo. Esto no es tan sencillo. No es tan fácil, no es que uno por hacer un planteo le van a quitar al hijo a la madre. En la mayoría de los casos se da de que los chicos vivan, generalmente en el supuesto de padres separados, ¿no? De que los chicos vivan con la madre, porque es lo que generalmente se da. Esto no quita a que hay muchos supuestos en los cuales los niños deciden vivir con el padre y no con la madre. Por eso que te digo, pero en la mayoría de los casos, la situación es que los niños viven con la madre y el padre es el que tiene un régimen de comunicación. Pero cuando se dan esos tipos de separaciones, le dice, yo te voy a quitar al hijo. Esto no es tan así, siempre lo aclaramos porque la gente entra en una situación de desesperación y hay un montón de pautas y elementos que se deben analizar para poder separar un hijo de los padres. No es tan sencillo. ¿Qué pasa cuando un padre no cumple con el régimen de cuota alimentaria? Ese es uno de los grandes conflictos y más frecuentes que se dan en los estudios jurídicos que se dedican a cuestiones de familia. Cuando los padres se separan y
los niños pasan a vivir con alguno de esos dos progenitores, el progenitor que no convive con ellos, ¿sí?, tiene, generalmente esto es así, la obligación de pasar una cuota de alimentos. ¿Qué es esto de pasar una cuota de alimentos? Es darle un sustento para que puedan satisfacerse las necesidades, ya sea de alimentación, vestimenta, educación, ¿sí?, y también ocio. Vos me vas a preguntar por qué es el conflicto frecuente que se da, porque hay muchos casos en los cuales los padres no cumplen con ese rol, inclusive le diría con el día del régimen de visita. Bueno. Exacto, o sea, no cumplen ni siquiera ven a sus hijos, pero tampoco pasan los alimentos. Hay un montón de situaciones para contemplar, no podemos decir esto es así y es un solo caso, sino que hay miles de situaciones en los cuales hay que evaluar las circunstancias y se pueden contemplar distintas soluciones. Pero la obligación principal es que el padre que no convive tiene la obligación de pasar alimentos, ¿sí? Me vas a preguntar, si hay un monto fijo determinado, no hay un monto determinado que yo te pueda decir, todo padre que se separó tiene que pasar tanta plata. Eso va a depender, la suma económica que tenga que pasar, va a depender de la calidad de vida que ese chico tenía, ¿sí? Si el nivel de vida, el confort era muy alto, la cuota va a ser más elevada, porque la idea es no disminuir tras la separación de los padres el nivel de vida que tiene el hijo. Entonces, sino garantizarle el mismo nivel. Exactamente, que tenga el mismo confort. Uh-huh. ¿Y que le puede llegar ahí detenido? Porque escuché una vez en un informativo de Buenos Aires que un padre podía ir preso porque no le pasaba. En realidad lo que se hace, a ver, ¿qué es lo que sucede acá? Así como hay padres que son cumplidores y que conocen la obligación y le van a dar más cosas, inclusive que las que le tienen que dar sus hijos porque reconocen esto, hay padres que por más que tengas una sentencia judicial no cumplen. ¿Sí? Entonces, lo que hace la justicia es aplicar una serie de multas, generalmente se va por multas de tipo económico, ¿sí? O se toman, hoy en día que está bastante agilizado esta cuestión, de aplicar otro tipo de sanciones. Por ejemplo, prohibir las salidas al exterior, ¿sí?, del padre en el caso que viaje, o suspender la licencia para conducir, o suspender el ingreso, no sé, por decirte en el caso de padres adolescentes, a una confitería, ¿sí?, a un boliche bailable. Se toman medidas, no se ve la de la prisión por deuda de alimentos. No, son más cuestiones civiles. Más que cuestiones civiles son medidas de tipo sancionatoria o en carácter de multas o para buscar el cumplimiento del padre, ¿sí? Eso es. ¿Por qué te digo que por ahí es como una última instancia a la que se llegaría? Porque hoy está la opción de que si el padre no cumple con esta cuota de alimentos porque, supongamos, no tiene trabajo o directamente no pasa, hoy tenés la opción de reclamarle también esa cuota de alimentos a los abuelos. Eso le iba a preguntar, ¿se puede pasar a la abuela? Sí, es que generalmente a las audiencias se citan tanto al padre o a la madre y a los abuelos, ¿sí? Los abuelos, en estos supuestos, te aclaro un poquito, son obligados subsidiarios, es decir, van a cumplir con el pago de esta cuota siempre y cuando el padre no lo haga. ¿Y hasta qué edad se tiene que pasar la cuota? Los alimentos se estipulan hasta la mayoría de edad, que son los 18, pero tienen una extensión hasta los 21, es decir, la obligación legal es hasta los 21. ¿Qué pasa? Si a los 18 años, que ya tiene la capacidad absoluta, este niño deja de ser niño conforme el criterio de la convención, porque hasta los 18 se lo considera como niño y empieza a trabajar, obviamente que ese progenitor ya no va a tener que pasar la cuota alimentaria porque este niño ya adulto ya empezó puede satisfacer sus necesidades. Exactamente. ¿Sí? Pero si este adulto, ¿sí?, que dejó recién la infancia,
no tiene forma de satisfacerlo, los padres van a tener la obligación de pasar alimento hasta los 21 años. Exactamente. ¿Qué pasa con la patria potestad? ¿Puede ser de los dos ahora o...? Eso te cierro un poquito la idea de los alimentos para que no nos quede colgado. Listo. Porque si no nos va a quedar después ahí colgado el tema. No hay problema. Hasta los 21 años sería esa obligación legal. Pero aclaramos esto. Todo adulto, vamos a decir, todo hijo que esté estudiando, si ya sea haciendo una carrera terciaria o universitaria, tiene derecho a percibir alimentos hasta los 25 años. ¿Sí? Eso porque la ley busca proteger a este hijo, ¿no?, que está haciendo una carrera para poder tener un futuro y que ese futuro también va a repercutir el día de mañana en el sustento de los padres, ¿no? Debería ser así. Entonces, en el caso de que yo cumpla los 21 años, la ley dice, bueno, hasta los 21 años el padre tiene la obligación de pasar los alimentos. Después de los 21 años, es el hijo el que va a tener que acreditar, demostrar que está en etapa de capacitación para poder exigir estos alimentos hasta los 25. Si yo la carrera no la termino a los 25 y se extiende hasta los 26, bueno, no, la protección legal es hasta los 25. Tendré que buscar el medio de generar yo mis propios ingresos. De sustento. Exactamente. Ahora sí volvemos a la pregunta que me habías hecho. ¿Y la patria potestad ahora es compartida? ¿Qué pasa cuando un padre no se lo lleva y no avisa que se lo llevó el otro progenitor? A ver, de la patria potestad hoy se la conoce como responsabilidad parental. Esa denominación cambió, la gente la sigue llamando patria potestad, no es que esté mal, pero cambiaron las denominaciones con la reforma del código. Siempre esta patria potestad por regla es compartida, ¿sí? La tienen tanto el padre como la madre. 50 y 50, como se dice. Se ejerce en forma conjunta. ¿Sí? No es que yo tengo patria potestad para ciertos actos y el padre para otras cosas. No, se ejerce en forma conjunta, ¿sí? Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que estos padres van a tener, ¿sí?, el ejercicio de ciertos deberes sobre esos hijos y que van a determinar o van a intervenir y tratar de resolver algunas cuestiones que están relacionadas con ellos. Por ejemplo, siempre se da y es común en el caso de salidas al exterior, que el chico quiera salir con alguno de los progenitores de viaje al exterior, bueno, se necesita la autorización del otro progenitor porque también ejerce esa responsabilidad parental sobre ese hijo. Ahora, hay situaciones en las cuales esa responsabilidad parental o patria potestad se puede reducir a la figura de uno de los progenitores. Y esto sería en forma exclusiva. ¿Cuándo? En situaciones muy especiales. Por ejemplo, esto es claro, es evidente, pero queda reducida ese ejercicio de responsabilidad cuando alguno de los progenitores muere. Entonces, ese ejercicio de la ex patria potestad queda en cabeza de uno de ellos, o otro supuesto, cuando alguno de los progenitores ingresa, por ejemplo, a una orden religiosa, ¿sí? Las órdenes religiosas generalmente no posibilitan el ejercicio de esta responsabilidad parental, entonces ahí se restringe. Otro de los supuestos es cuando uno de los progenitores se va a vivir al exterior, ¿sí? Donde ya prácticamente, ya sea por cuestiones laborales o las que fueren, pierde más el contacto con el hijo y ahí se puede requerir el ejercicio de la responsabilidad parental en forma unilateral o exclusiva. ¿Cómo son los casos, doctor, de adopciones? La adopción, bien, la adopción es uno de los casos que a mi forma de ver es complejo, ¿sí? No es simple. Ya el hecho de decidir adoptar a un niño es un acto de mucha responsabilidad tanto para el adoptante, ¿sí?, como para toda la familia, porque es un acto de mucho amor a aquellas personas que deciden adoptar por los motivos que fueren, y también es un acto de mucha responsabilidad porque hay que darle todo un
un crecimiento y un acompañamiento a ese niño que se adopta. No es adoptar por adoptar, sino que no hay un acompañamiento, exactamente, hay un bienestar, un confort. Hay un montón de situaciones que vienen acompañadas. Por eso la justicia toma muchos recaudos y hace que en muchos supuestos el proceso se haga extenso, ¿no? Porque no solamente es ir y peticionar la adopción de un niño, sino que cuando se otorga esa adopción, ¿sí? Se otorga a un niño a una familia que lo solicita, tiene que medianamente estar segura de que ese niño va a estar bien con esa familia. Lo que nosotros tenemos, el primer paso, es inscribirse en un registro, ¿sí? Para de solicitantes de adopción, ¿sí? Se inscriben en un registro en la cual después son llamados cuando hay niños para ser entregados en adopción, ¿no? Afortunadamente hay muchas personas interesadas. Lo que generalmente falta o no hay son niños, ¿sí? Pero hay muchas personas, y eso gracias a Dios que los niños están con sus padres, pero hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, los padres fallecen, no tienen familiares, no tienen con quién quedarse, y esos nenes quedan en adopción, en estado de adoptabilidad, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué papeles tiene que presentar? Y cómo es Mira, siempre lo que decimos para no cargarla a la gente de documentación y demás, acá lo importante es que la gente se acerque a la defensoría, ¿sí? O al juzgado de familias, donde van a ser asesorados respecto de cómo es el trámite ante el registro de adoptantes, ¿sí? Ahí se les va a explicar en qué consiste toda la documentación, si reúnen los requisitos para ser adoptantes, ¿sí? Y van a ingresar a este régimen que se abre en determinado tiempo, no es que está abierto todos los días, sino que se abre en cierto y determinado tiempo. Es bastante frecuente, ¿sí? No es que se abre una vez al año, pero es importante que aquella persona que tenga intenciones de adoptar un niño se acerque al juzgado de familia, a la defensoría también, a la defensoría civil, donde se les va a informar cuáles son los requisitos puntuales, en qué consisten los datos que deben cumplimentar, y si están en fecha para poder ingresar a ese registro de adoptantes. Y obviamente el chico y la familia que va a adoptar tiene poder de decisión, ¿no? Totalmente. A ver, siempre esto va a haber una serie de entrevistas, sí, de procesos que se llaman también de adaptación, donde se va a verificar si el nene está bien con los padres y si los padres también están bien con ese nene, ¿sí? Porque ha habido un montón de casos en los cuales, cuando se dan esas entrevistas o ese tiempo que los nenes pasan con los padres, se dan cuenta que tal vez la relación no se puede llegar a construir, o no hay un vínculo entre ellos, y finalmente no se termina concretando una adopción. Exactamente. ¿Sí? ¿Hasta qué edad el chico puede estar en un hogar Mira, a ver, el tema de los hogares se fue modificando, porque ya no es la situación como se daba antes, ¿no? De que los niños iban a parar mucho a los hogares, porque esto pertenecía a otro paradigma, ¿sí? A un paradigma que fue superado. Hoy generalmente son muy pocos los niños que están en un centro o en un hogar, porque ya sea porque no tienen ningún tipo de pariente o familiar cercano, sino que los niños generalmente pasan con familiares cercanos, los cuales se ocupan de su cuidado, pero tienen que pedir ante la justicia lo que se llama la guarda, ¿sí? La guarda. Pero generalmente todas las familias apuntan a la opción, y eso es lo triste, de niños recién nacidos o de corta edad. Por lo tanto, por ahí los niños que tienen ya una edad más avanzada se presentan un poco más dificultades para la adopción. Es una triste realidad. Sí, daría bueno que sean de avanzada edad, pero bueno, siempre elijan los bebitos o los de corta edad. Sí. Bueno, y ahora pasemos a sucesiones. ¿Qué es la sucesión? Bueno. La verdad que la tarde no nos va a alcanzar para hablar de todo, porque otro programa después. En otro programa vamos a hablar del divorcio, que la gente ahora está con todo el tema. No hay problema, pero con mucho gusto, la verdad. Del divorcio que la gente. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, pero el tema no, vamos a seguir hablando ahora de las sucesiones, pero en otro programa vamos a hablar eso le iba a decir del divorcio. Del divorcio, que la gente ahora está
Y espera que viene ahora. El divorcio express. Vamos a tirar una pauta solamente, Ezequiel, y después lo hablamos en profundidad el divorcio, pero la gente está consultando mucho por el divorcio express, ¿sí? O express o divorcio administrativo se lo llama. Exactamente. Este proyecto, ¿en qué consiste? Que las partes que se casaron, ¿sí? que contrajeron matrimonio ante el registro civil, que también puedan disolver ese vínculo en la misma sede administrativa sin intervención de abogado, lo cual implica una reducción de costos importante. Pero yo particularmente no estoy muy de acuerdo en que estos divorcios se den en sede administrativa, porque no todos los casos son factibles. Por ejemplo, te pongo una situación y en otro programa lo ampliaremos, que es cuando hay menores de por medio. Para que te pueda proceder conforme este proyecto de ley el divorcio administrativo, ambas partes, ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los efectos del divorcio quedan rezagados para una instancia posterior. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? ¿Con quién se van a quedar los chicos? ¿Qué cuota vas a pasar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la comunicación? Es decir, logramos el divorcio, pero no en todos los supuestos se va a acordar estos otros puntos que son los efectos del divorcio. Y usted, colega, después de división de bienes. Claro, exactamente, si es que hay bienes. Pero generalmente, cuando este divorcio se hace por vía judicial, hoy el requisito es el siguiente, que para poder entablar un divorcio de común acuerdo se tiene que cumplimentar con el requisito de la cuota de alimentos, el régimen de comunicación, si no el divorcio no procede. ¿Sí? Exactamente. Entonces, con este proyecto de ley procedería el divorcio administrativo y estas cuestiones quedarían para resolver en instancia judicial. ¿Cuándo? No sabemos, porque a veces los padres o la madre, que es con quien generalmente quedan los menores, no toma la decisión de ir a ver al abogado para reclamar estas cuestiones. Entonces, hay que prever también estas situaciones que no quedarían contempladas con ese divorcio administrativo. Exactamente. Bueno, pasamos al sucesorio. Sí. Dale. ¿Qué es el derecho sucesorio? Mira, el derecho sucesorio es una rama del derecho, particularmente la que a mí me fascina o me gusta estudiarla. Me gusta porque cada día te demuestra que siempre hay cuestiones que nunca llegás a terminar de ver o de interpretar. Cuando dentro de una familia, pongamos el ejemplo así, el padre o la madre fallece, ¿sí? Los hijos, pongamos un caso típico, porque puede ser que no haya hijos, pero vamos a suponer que hay hijos, van a suceder, ¿sí? Van a seguir la figura de ese progenitor, ¿sí? Lo van a suceder, lo van a heredar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya viene del derecho romano, o sea... Los pater de familia. Exactamente, uno va a seguir la figura de lo que se llama el causante, porque esa persona tiene un patrimonio y ese patrimonio no puede quedarle a nada. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Entonces, eso es lo que se llama la sucesión, continuar esta figura del causante. Quienes generalmente, en la mayoría de las familias, casi todos tienen hijos, son los hijos los que van a seguir, en primer lugar, a este causante al momento de su fallecimiento y lo va a heredar. Va a heredar todo, ¿sí? Todo el patrimonio que esa persona dejó. Exactamente, ahora le pregunto yo, ¿se puede dejar a alguien sin herencia? ¿Se puede dejar a alguien sin herencia? Bueno, no se puede, la ley nuestra no permite... Porque en México creo que sí se puede. En otros países sí está establecido la posibilidad de desheredar a alguien. Nuestro código no, con la reforma que se hizo, no, ya la posibilidad de desheredar no está contemplada, ¿sí? Lo que sí nosotros tenemos es un instituto que se llama el Instituto de la Ingratitud, ¿sí? Que es cuando un hijo ha sometido, por ejemplo, ha ejercido violencia sobre el padre o ha cometido algún tipo de delito contra el padre o la madre, ¿sí? O lo ha dejado en un estado de
insolvencia tremenda, es decir, que no coopera con un padre que no tiene los recursos económicos para hacerse de los elementos necesarios para su subsistencia, y el hijo no se ocupa, el otro heredero, ¿sí?, al momento de abrirse la sucesión, puede solicitar que se declare a esta persona como indigna o por el hecho de la ingratitud que ha tenido contra los padres. Se llama indignidad, ¿sí? Se lo declare indigno de heredar a ese progenitor con el cual no se comportó conforme los parámetros legales, ¿no? Exactamente. Esto sí lo puede hacer, pero no son los padres los que lo solicitan, sino que es el otro coheredero ya en el proceso sucesorio. En el caso de que la persona, los progenitores quieran dejar en vida la herencia por el tema de la cuestión de papeles, ¿se puede hacer? Mira, lo que se estila mucho es lo que se llama planificación sucesoria, ¿sí? Exactamente. Es que los padres generalmente hoy en día ya planifican cómo va a ser esa distribución de los bienes, ¿sí? Y se reúnen con sus hijos o con los herederos y dividen los bienes y ya colocan esos bienes a nombre de esos hijos, ¿sí?, con lo que se llama reserva de usufructo. Usufructo para los padres. Exactamente, estos padres van a poder usar y gozar esos bienes hasta el momento de su muerte, ¿sí? Al momento de fallecer los padres, los hijos lo único que tienen que hacer es dar de baja ese usufructo y ya adquieren la plena propiedad sobre los bienes que han sido dejados por sus padres a favor de ellos. Esto se estila muchísimo, se usa mucho, pero obviamente no todas las personas lo quieren hacer. Exactamente. ¿Sí? En el caso que aparezca un hijo extramatrimonial, es algo que sucede día a día, ¿sí? Hay muchas causas en las cuales las sucesiones se abren y aparecen dentro del proceso hijos extramatrimoniales, ¿no?, que fueron concebidos fuera del matrimonio. Estos hijos tienen todo el derecho, igual que los hijos que nacieron legítimos en el matrimonio, ¿sí? Ya no tomamos esta diferenciación entre legítimos y ilegítimos, porque todos son hijos, ¿no?, pero tienen el mismo derecho y se pueden presentar al proceso sucesorio. Obviamente que antes se tienen que promover un juicio que se llama de filiación o de reconocimiento y demás, para que estos sean reconocidos, se hacen las pruebas de ADN, se determinan si la filiación corresponde y estos van a tener derecho y acceso a la sucesión del padre fallecido. ¿Cuánto tarda una sucesión? Depende de los bienes que... La sucesión no hay un tiempo determinado. Hay sucesiones que se pueden terminar en 5 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, 3, 4 años. Va a depender de la complejidad, ¿sí?, que tenga esa sucesión, porque no es lo mismo la sucesión que se haga de una persona que falleció y dejó una casa y un auto que de una persona que dejó 20 inmuebles y... Es mucho más grande. Exactamente, y otras sumas de dinero y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando las sucesiones tienen mayor complejidad o mayor cantidad de herederos, que por ahí el problema o la demora viene porque no se ponen de acuerdo, ¿sí? Exactamente. Yo quiero más. En cómo se van a repartir. Los bienes. Si bien hay que aclarar algo acá, sí. que los que se llaman herederos forzosos, que son los hijos, ¿sí?, el cónyuge o la cónyuge y los padres, estos siempre van a heredar al causante en su porción legítima. Es decir, no podemos, por más que uno quiera, no puedo quitarle a estos herederos forzosos la porción legítima. No. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 3 hijos y mi patrimonio lo tomamos sobre un 100%, eso se va a dividir 33,3 para cada uno de ellos. Salvo que este causante quiera hacer uso de una porción, ¿sí?, que es de 1/3, que lo puede testar a favor de una institución, a favor de un tercero, a favor de quien quiera. Esa es la porción que se llama disponible. Todos tenemos una porción disponible que podemos usarla de la manera en que querramos y si queremos no se la dejamos a los herederos forzosos. Bueno, la verdad que me quedaría hablando mucho tiempo,
La verdad, muchísimas gracias. Queda mucho por hablar. Por supuesto, Sí. pero bueno, eso es importante porque va a quedar abierta otra, Me encantó, la otra verdad que entrevista. un placer, muchísimas gracias. Bueno, Ezequiel, gracias a vos por invitarme. Y nosotros nos tenemos que ir, Martín.